En estos momentos pedimos a los miembros de la mesa central ocupar un asiento en la parte de aquí abajo, porque de inmediato vamos a dar inicio a este Congreso Regional con un especialista, un experto, un invitado de lujo, un conferencista sin igual. El conferencista puede quedarse en la mesa hasta que lea un poco de su semblanza. Nuestro primer conferencista es licenciado en Contabilidad, egresado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTED. Cuenta con una maestría en Auditoría Integral y Control de Gestión de la Universidad de Valencia conjuntamente con APED. Además, cuenta con una maestría en Administración Financiera cursada en la Universidad AP. Es contador público autorizado por más de 20 años de experiencia en contabilidad, auditoría interna y externa, basada en riesgos, procedimientos y controles internos. Ha realizado estudios como Diplomado Internacional en Finanzas para Altos Ejecutivos, estudios en normas internacionales, curso de preparatoria de auditor interno certificado CIA. Cuenta con la certificación de gerentes de las 4 disciplinas de la ejecución y certificación bronce en las 4 disciplinas de la ejecución otorgadas por Franklin Covey. Nuestro primer conferencista ya está listo, está con nosotros. Recibimos con un fuerte aplauso al presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas, al señor Janel Andrés Ramírez. Muy buenos días y saludos para los organizadores de este evento y miembros de la directiva del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, a los panelistas expositores que nos acompañan, al público aquí presente, al equipo de comunicaciones y a todo el personal de apoyo. Para nosotros es un placer inmenso y un privilegio poder estar aquí acompañándoles en este tan importante evento y tratando un tema tan trascendental como es el rol de la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana frente a las demandas de la sociedad. Como todos ustedes saben, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se ha visto en uno de sus peores momentos, lamentablemente. Pero gracias a una decisión tomada por los responsables de la elección del bufete directivo y de los miembros de la Cámara de Cuentas, podemos decir que gozamos de una nueva Cámara de Cuentas, iniciando por el proceso de selección de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas. Y para ustedes que sepan que es primera vez en la historia de la Cámara de Cuentas en la cual los miembros representan un 80% profesionales del área de la contaduría. Gracias a Dios, hoy tenemos 4 de los 5 miembros que estudiamos contabilidad, somos auditores, y eso es una extraordinaria señal de que realmente se quiere una institución que pueda cumplir con la razón por la cual ha sido creada. Estaremos compartiendo con ustedes 7 puntos focales. Estaremos conversando sobre la Cámara de Cuentas y lo que establece la Constitución de la República con respecto a esta institución. Estaremos viendo las atribuciones de la Cámara de Cuentas, demanda de la sociedad, situación en la que ha encontrado el nuevo Pleno, visión de esta nueva Cámara de Cuentas, acciones que se han estado implementando y finalmente estaremos conversando sobre el Sistema Nacional de Control y Auditoría. La Cámara de Cuentas y la Constitución, es preciso enfatizar que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana
se puede considerar como un extrapoder. Y esto a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 2015-01, en donde coloca a la Cámara de Cuentas a la altura del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, el Defensor del Pueblo y otras 2 o 3 instituciones. La Cámara de Cuentas es un órgano de carácter técnico, por lo cual los integrantes deben ser profesionales con formación en la práctica de la auditoría. Es un órgano constitucional porque está concebido en la Constitución de la República y goza de autonomía presupuestaria funcional, operativa y administrativa, lo cual es fundamental para poder decir que la Cámara de Cuentas es un órgano completamente independiente. La Cámara de Cuentas, según establece la Constitución en su artículo 248, básicamente ha sido concebida para que sea el órgano superior externo del control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. La Cámara de Cuentas es el auditor externo del Estado y es el único que puede emitir informes que puedan ser considerados como punitivos, es decir, que puedan servir al Poder Judicial para poder tomar acciones en contra de los que han hecho un uso indebido de los fondos públicos que maneja. Atribuciones de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas tiene básicamente 6 atribuciones fundamentales. La primera es examinar las cuentas generales y particulares del Estado. ¿Por qué generales y particulares? Porque tiene la obligación de la revisión de las cuentas de los estados financieros y ejecución presupuestaria de manera individual de cada una de las instituciones que reciben fondos públicos. Pero de igual manera tiene la obligación de auditar y de opinar sobre los estados financieros consolidados del Estado Dominicano. Tema que todavía podemos decir que está en pañales, aunque la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, DIGECO, está en unos procesos y haciendo trabajo con el esfuerzo para poder decir que República Dominicana tiene unos estados financieros consolidados. Se han hecho algunos ensayos, pero todavía falta mucho por desarrollar. Otra de las atribuciones fundamentales es que tiene que presentar al Congreso, al Poder Legislativo, a más tardar el 1 de marzo de cada año, un informe acerca de la ejecución presupuestaria y lo que es el estado de ejecución, recaudación e inversión de la renta, lo que se conoce como ERIR. Pero en este tema voy a hacer un paréntesis porque aquí sucede algo. Por la forma y un poquito el retraso con el cual se preparan estos informes financieros, tiene la Contraloría General de la República que recibir y hacer unas inspecciones y unas validaciones. Y luego entonces Cámara de Cuentas es la que tiene que finalmente también concluir el proceso de auditoría para poder opinar acerca de estas informaciones financieras. Pero lamentablemente el proceso para la emisión de estos informes tarda mucho y también tenemos una oportunidad de mejora que aplica tanto para la Contraloría General de la República como para la Cámara de Cuentas. Y es que lamentablemente se espera que el informe esté entregado para iniciar los procesos de revisiones. Y la mayoría o muchos de ustedes saben que cuando, voy a hacer el símil, cuando una firma internacional tiene el compromiso de entregar unos estados financieros en una fecha muy cercana al cierre, existe una forma de trabajo en donde no hay que esperar el estado financiero definitivo para ir avanzando los trabajos. Y es lo que nosotros le llamamos como esos trabajos a ínterin, a cierre duro,
en donde hacemos un corte a junio, a septiembre, vamos avanzando y luego cuando los estados financieros son finalizados, ya hemos aprovechado el tiempo. Justamente eso ha sido uno de los puntos focales de esta nueva gestión de la nueva Cámara de Cuentas, que está trabajando para modificar esa forma, porque lamentablemente los propios auditores en la Cámara de Cuentas entendían, porque ya le hemos hecho entender que no es así, que para poder iniciar el proceso de auditoría tenían que tener los estados financieros ya cerrados. Y eso no es así. Podemos hacer cortes y podemos ir opinando, ir avanzando los trabajos para poder realizar. Cuando lo hagamos de esa manera, entonces los días que nos queden, enero, febrero, marzo, enero y febrero, básicamente, entonces lo utilizaríamos para verificar esas transacciones, básicamente de cierre de fin de año, las cuales, entiendo yo, sin tener evidencia, sí que mostrar, que más de un 30 o 40% de las transacciones que afectan las informaciones financieras se realizan en el último mes del año calendario, en diciembre. Entonces, esa nueva metodología es parte de los cambios que estamos trayendo a la nueva Cámara de Cuentas. Otra de las atribuciones es auditar la ejecución presupuestaria, emitir normas de carácter obligatorio en coordinación con otros órganos rectores, como es la Contraloría General de la República. En este tema, me atrevo a decir que hemos hecho nada con lo que respecta a la emisión de este tipo de normativa. Tenemos también uno de los temas también más importantes que conecta mucho con lo que la sociedad está demandando y con ese involucramiento que necesitamos de parte de todos ustedes y de la ciudadanía en sentido general. ¿De qué estamos hablando? De que tenemos la obligación de realizar investigaciones a las denuncias que la sociedad haga a través de los distintos mecanismos que tenemos. Ojo, si bien es cierto que es el poder legislativo el que puede instruir a la Cámara de Cuentas para que haga investigaciones y estudios especiales, estos también pueden surgir de denuncias puntuales, focalizadas, con evidencia suficiente que no haga cualquier ciudadano. Y finalmente, tenemos que realizar estas investigaciones especiales de las que les he comentado. ¿Qué está demandando la sociedad a esta nueva Cámara de Cuentas y a las cámaras de cuentas que han existido históricamente? Que cumplan con su rol. Eso es lo que la sociedad le demanda, que cumpla con su rol. ¿Y cuál es su rol? La realización de auditorías. Pero ¿cuáles auditorías son las que tiene que practicar la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas, de conformidad a lo que establece su ley 10-04, tiene básicamente que realizar 3 tipos de auditoría. La auditoría financiera, en donde, como todos ustedes saben, es la que pretende poder formarse una opinión acerca de la razonabilidad de esos estados financieros, en función al marco normativo que haya usado como referencia o como criterio para los asuntos de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Es eso. Esos estados financieros se corresponden con las NIC-SP, las normas internacionales de contabilidad del sector público, sí o no. Entonces, aquí también es donde radica uno de los problemas que ha tenido la Cámara de Cuentas. Como verán más adelante, más del 80% de los trabajos de auditoría que realiza la Cámara de Cuentas es auditoría financiera. Esa auditoría no va a generar necesariamente, porque ese no es su objetivo, no va a generar indicios de responsabilidad penal. Y es a través de los indicios de responsabilidad penal que la Cámara de Cuentas entrega los informes al Poder Judicial para que pueda sancionar al que ha hecho un uso indebido de los recursos públicos. Y eso es fundamentalmente lo que la sociedad desea. Mientras sigamos haciendo auditorías de estados financieros, no vamos a estar generando eso que tanto necesitamos como país. Finalmente decirles que también hemos implementado allá, señores, Cámara de Cuentas es un equivalente y a ese nivel la queremos llevar un equivalente a una firma internacional de auditoría. Nosotros queremos hacer de Cámara de Cuentas, al final de estos 4 años,
un símil de una de esas grandes firmas internacionales que haga auditoría con tecnicismo, con estandarización, en cumplimiento de las normativas, que tenga un proceso de identificación de necesidades de capacitación en su personal para recibir entrenamientos que fortalezcan a estos auditores y que al final las instituciones públicas quieran ir a la Cámara de Cuentas a conquistar esos auditores para que les garantice un debido uso de los fondos. Esa es la aspiración. ¿Que la alcanzaremos en 4 años? Yo digo que podemos dejarla bien encaminada. Y tenemos esperanza de acercarnos mucho a ese objetivo, que como ustedes saben, desarrollar y crear un equipo técnico de auditores se puede desarrollar de 2 maneras. O a través de captación de profesional competente con la preparación y formación, básicamente que vengan de firmas internacionales, o desarrollando el talento interno. Desarrollándolo se puede lograr, pero no en menos de 3 años. Entonces, estamos tratando de hacer un equilibrio. Entonces, también tenemos que realizar lo que son auditorías de gestión. Podemos decir que estamos 0 en auditoría de gestión. Y esta es una de las auditorías más importantes, porque no es solo que usted gaste el presupuesto que se le asignó, incluso que lo gaste cumpliendo con todas las normativas para un debido desembolso. No, la auditoría de gestión va más allá. Es que la institución pueda exhibir que ha logrado los objetivos o que ha cumplido con la razón para la cual ella ha sido creada. Estamos muy distantes de eso, pero gracias a Dios se ha comenzado con lo que es el presupuesto enfocado a resultados y los temas también de la calidad del gasto y demás, que lo que pretende es esto. Y tenemos también que hacer investigaciones especiales. Las investigaciones especiales son esas que tienen que tener un carácter un poquito forense, porque es la que va a servir de base al Poder Judicial, al PEPCA, para poder concluir e iniciar los procesos. Aquí hago un paréntesis, con la intención de que ustedes estén conscientes de todo lo que está pasando. Cámara de Cuentas no es subordinado ni trabaja por lineamientos de nadie. Pero existen unos procesos que están corriendo en el Poder Judicial que iniciaron con la anterior gestión y que le están llegando los tiempos que perimen al PEPCA. Entonces, Cámara de Cuentas ha habido la necesidad de contribuir agilizando y haciendo un esfuerzo extraordinario para poder finalizar esos trabajos y que el PEPCA lo pueda utilizar. Nosotros tenemos unos tiempos que tenemos que respetar, pero ante esta situación estamos haciendo de tripa corazón, y disculpen el término, para poder tratar de salvar el proceso y que no periman estos tiempos. Pero Cámara de Cuentas trabaja, planifica, hace sus informes y cuando existe responsabilidad de indicio de responsabilidad penal, lo entrega al PEPCA. Y es ahí que el PEPCA debe de iniciar su proceso complementario. No es que nosotros tenemos que estar trabajando, corriendo para atender las necesidades del PEPCA. Ahora vivimos un proceso, un momento histórico y estamos colaborando. Por eso es bueno que todos ustedes estén claros que es por la situación en la que estamos. Bueno, también tenemos la demanda de la sociedad, tiene mucho que ver con ese reenfoque de los tipos de auditoría. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Bueno, estamos moviendo esa concentración. Ahora queremos focalizarnos en auditorías especiales, focalizadas. Hay un universo auditable en una institución, pero nos estamos enfocando en donde entendemos que hay mayor riesgo o donde nos están advirtiendo la sociedad de que hay situaciones que deben ser atendidas. Y de esta manera podemos ir a lo preciso, maximizar el uso de los pocos recursos que tenemos. Nosotros recibimos menos de la mitad de lo que por ley nos corresponde presupuestariamente hablando. Sin embargo, eso no es una razón para no hacer el trabajo. Pero el trabajo hay que hacerlo hasta donde nuestra capacidad y recursos nos lo permitan. Y finalmente, quieren que hagamos auditorías que superen una prueba técnica. Se está jugando con eso. Lo que sucede es que como Cámara de Cuentas ha emitido pocos informes que tenga que utilizar el PEPCA, no ha pasado nada. Pero en algunos momentos los informes de la auditoría van a ser cuestionables y van a ser
revisado su práctica para ver si realmente esas evidencias son suficientes y competentes para soportar el punto. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad sumamente grande porque somos responsables por los informes que salgan. Bueno, situación encontrada. Yo entiendo que este cuadro le va a dar una idea a ustedes muy interesante. Miren, aquí tenemos los diferentes años, 17, 18, 19 y 20. Aquí habla de auditorías planificadas según el plan anual de auditoría. Pero luego vienen auditorías que se agregaron luego de haberse aprobado el plan anual. Y aquí tenemos entonces el total de las auditorías para ese plan anual, para cada uno de esos años. 161, 206, 224 y 200. Ahora bien, de esas auditorías que se planificaron realizar, miren lo que dice esa columna, finalizadas con respecto a esas que dije que iba a ser en ese año, no finalizadas con respecto a un histórico de años anteriores que salieron en este año. No. La realidad es que en el 2017, de 161 que se dijeron que se iban a hacer ese año, apenas una se hizo. 18.4, 19.3 y 25. Ahora, ¿en ese año esas fueron las únicas que salieron? No, salieron estas que venían en cola de años anteriores que datan hasta más de 15 años. Entonces, al final, esta es la que se exhiben. Pero miren la efectividad real del plan anual de auditoría. Entonces, esto es un problema que si analizamos este pequeño cuadro, podemos entender la magnitud del problema que tenemos allá. ¿Y dónde que radica el problema? En la planeación. Estamos planeando mal. Y para que tengan una idea, cuando a una auditoría se le asigna 60 días para que se ejecute, en la práctica se invierte en 180. Lo que quiere decir que cuando decimos que vamos a hacer 100, realmente la historia, el estadístico dice que solo podemos realizar un 25% de las auditorías que nos planificamos. Porque las auditorías se planifican en función a las horas sombra, los días de trabajo hábiles que tengo, en función a los equipos de auditoría. Ojo, con esto no queremos hacer leña del árbol caído, solamente queremos, a ustedes que son auditores, que saben de lo que estamos hablando, cuál es la situación en la que está esa institución de nuestro amado país. Bueno, otra de las situaciones encontradas es que tenemos guías que están obsoletas, guías que tenemos del 2004 con unos trabajos que se hicieron con acompañamiento del PNUD. Tenemos baja diversificación de los tipos de auditoría, era lo que le explicaba anteriormente. Tenemos una estructura en la dirección de auditoría que necesita un reenfoque, luego lo vamos a mostrar. Tenemos necesidad de papeles de trabajo estandarizados, estructurados, modelos ilustrativos que puedan servir de guía y que provoquemos estandarización y facilidad a la hora de las ejecuciones de las auditorías. Y tenemos necesidad de sistemas tecnológicos para muestreos estadísticos y para análisis de datos. Ustedes todos saben de lo que estamos hablando y no vamos a invertir tiempo en hablar de ese tema. Bien, nosotros encontramos a nuestra llegada en abril 15, más de 160 auditorías en proceso de años históricos de más de 15 años hacia atrás. Pero ¿qué es lo que sucede? Y nosotros queremos que ustedes entiendan esta situación. Flavio, voy a hacer un paréntesis aquí, aunque luego acelero un poquito por asunto del tiempo. Pero es muy importante esto que voy a comentar. Nosotros tenemos una situación. Si nosotros hubiésemos llegado en un momento donde la Cámara de Cuentas está allá arriba con credibilidad, con reputación y demás, la cosa hubiese sido más fácil digerirla. Pero nosotros tenemos auditoría de esa, que solo faltaba que el Pleno decidiera, públicala. Y ni siquiera a eso se atrevió el Pleno. El que es auditor de formación, el escepticismo se le pone por allá arriba. Y así estamos nosotros. O sea, desconfiamos de todo, por todo lo que se ha dicho y por algunos asuntos de
oportunidades de mejora en la práctica que hemos identificado. Entonces, ¿cuál es la única salvación? Fíjense que la cantidad supera las 100, 150, que es lo que normalmente se planifica anual. ¿Qué es lo más que nosotros entendemos que podemos hacer? Asignar equipos nuevos que replanifiquen y establezcan los procedimientos. Y cuando hagan eso, lo comparen con lo que se planificó y se ejecutó. Y en los casos que sea necesario, entonces completarla para nosotros mínimamente tener un grado de seguridad razonable de que se ha planificado bien. Porque lo que se planifica para que no se encuentre nada, pues no se encuentra nada. Entonces, miren la situación en la que estamos. Y esto lo compartimos con ustedes porque estamos receptivos a cualquier información, cualquier recomendación, cualquier apoyo. Queremos buscar acompañamiento y apoyo de las universidades, de los recién graduados, a través de pasantías, porque ese tema hay que resolverlo. Pero si nos quedamos pensando en ello, va a pasar lo mismo, que no vamos a poder atender las auditorías del momento y poder aportar a las ejecuciones y a una gestión y un manejo de los fondos como se debe. Entonces, vamos a acelerar un poquito, porque iniciamos tarde, no es culpa nuestra, pero bueno, vamos a ser solidarios. Nosotros tenemos el asunto de las declaraciones juradas de patrimonio. Todos saben de lo que estamos hablando. Es el instrumento que se ha establecido como una lucha y como una prevención al enriquecimiento ilícito de los funcionarios. Pero nosotros no sabemos cuál es el universo de los declarantes. O sea, Cámara de Cuentas no sabe cuántos son todos los que tienen que declarar. ¿Y a qué obedece eso? Sencillo. Hacen un decreto, emiten un decreto y ponen Juan Ovalle. Pero ¿cuántos Juan Ovalle hay? No me dicen el número de cédula. Entonces, si no me dicen el número de cédula, yo no sé del universo de Juan Ovalle cuál es el Juan Ovalle que tiene que hacer la declaración. Pero hay otro tema. Nombran encargado de compra, administrativo y financiero, y si no nos remiten las informaciones, ¿cómo nosotros podemos saber que ahora hay un cambio y que hay uno que salió, que tiene que declarar para cerrar y que hay uno que entró? Ahora, ¿qué estamos haciendo para ello? Teniendo acercamiento con la Junta Central Electoral para todo lo que son por elección, acercamiento con el Poder Ejecutivo, porque es el que emite los decretos, y que no se vea eso como una subordinación, pero tenemos que convivir con los actores. Y finalmente desarrollamos un aplicativo para que todas las instituciones tengan en su área de recursos humanos la obligación de reportarnos a través de una plataforma tecnológica cuáles son las personas que ocupan esos cargos que tienen que hacer su declaración jurada. Entonces ya eso está en piloto, ya se autorizó y está en el proceso de capacitación a los que van a tener que utilizarlo. Y finalmente hemos decidido provocar que el país asigne unos correos electrónicos genéricos, rrhh@lainstitucion.gov. ¿Para qué? Para que indistintamente quién sea el funcionario que ocupe la dirección de recursos humanos, nosotros poder comunicarnos con ellos y que sea una obligación de que usen siempre ese correo. Porque si no, actualizamos la base de datos, cambian el de recursos humanos, ya perdemos esa conexión con ellos y esa comunicación. Entonces, necesitamos repensar o reinventar o hacerle una reingeniería al área de fiscalización, porque lo que hace es que recibe las declaraciones, valida la documentación de soporte, pero ni siquiera hace proyecciones para luego comparar, conectar al sector financiero, y si de repente una persona que no se supone que con los ahorros incrementen un 20% de su patrimonio, tener algo que nos dé alerta y demás. Estamos en eso también en pañales. Bueno, también necesitamos infraestructura tecnológica para que tengan una idea. Nosotros tenemos computadoras que fueron donadas por el PNUD en el 16. En el 2009. Tenemos computadoras con clip billetero, con tape, y en esa situación que está el órgano responsable de fiscalizar el erario. Bueno, básicamente la Cámara de Cuentas quiere hacer trabajo focalizado y básicamente todo lo que le he estado comentando. Nosotros vamos a reclutar personal calificado y a desarrollar competencias, vamos a estandarizar, vamos a luchar
y tienen que ayudarnos todos con lo que es recibir el presupuesto que realmente nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos 200 auditores. ¿Cuáles son de las instituciones que el rumor público o la denuncia están hablando? Tomamos eso en consideración, le estoy poniendo columna, le ponemos eso en consideración. Establecemos el presupuesto que maneja, si está inmersa en proyectos novedosos. Las edificaciones escolares, en ese momento las edificaciones escolares, por ser un proyecto nuevo, es lógico que va a tener un riesgo mayor por el hecho de que no hay esa experiencia y esa formación en el tema. Tenemos que ver los proyectos novedosos, los riesgos inherentes a cada entidad, a cada institución, y luego al final, con todos esos criterios, establecer valoración y finalmente la que por la mezcla de todo nos dé con las mayores puntuaciones, sortearlo y atender la que dé mayores puntuaciones hasta donde nuestros auditores, en función a las horas o días disponibles, nos permitan. Si un trabajo nos lleva el 70% del tiempo, pues solamente puedo hacer ese. Y eso va a ser público. Yo no puedo comprometerme por más, o sea, solamente puedo hacer 5 trabajos. ¿Por qué? Porque no tengo más capacidad, no tengo más recursos para contratar la firma. Con el tema de la firma, vamos a adelantar para ver. Esto era que le comentaba. El rumor público, los riesgos inherentes, erogaciones significativas, auditorías de la Contraloría General de la República. Bueno, si ya Contraloría, que tiene que enviarnos antes de finalizar el año con el plan anual de ustedes, entonces, bueno, pero si ya auditoría interna, Contraloría va a enfocarse en eso, nosotros usamos los recursos públicos, bueno, pues entonces ya nosotros a lo mejor no atendemos ese tema y quizá completamos o reenfocamos cualquier asunto de eso, y eso es maximizar el uso de los recursos. Requerimientos de partes interesadas, puede ser el mismo ente que nos hace requerimientos, también lo sopesamos. Y ese tema, o sea, las firmas, necesitamos apoyo de las firmas, y también para nuestro plan tenemos que ver si contamos con los recursos técnicos, con el personal calificado para desarrollar esos trabajos, la disponibilidad de hora hombre, como ya le habíamos hablado, el histórico de auditoría y esa experiencia de las planificaciones, como le explicaba anteriormente con respecto a cuántas horas planifico y en cuántas horas es que finalmente... miren, nosotros cuando llegamos, ¿qué hemos hecho con el equipo de auditoría? Los reunimos, revisamos la planeación y los procedimientos, pero le transferimos ese foco, el objetivo puntual. Anteriormente le daban una auditoría y no lo orientaban, lo dejaban perdido, ni el pleno al director, ni el director a los encargados. Entonces imagínense un equipo que usted lo deje solo con una credencial que diga una auditoría financiera a tal sitio. No, los que han trabajado en firmas saben que los socios te agarran, te sientan, te orientan, te dan información, te focalizan. Eso no se hacía y eso estamos haciendo nosotros ahora. Estamos trabajando en coordinación con organismos interinstitucionales que tienen que ver con que forman parte también de los órganos de control, acercamiento con requirientes de auditoría. Muchas veces el mismo PECA nos pedía una auditoría, pero no estaba claro lo que él quería. Y cuando nos reuníamos con ellos, que le preguntamos, teníamos que volver a hacer una auditoría más focalizada, o sea, un requerimiento. Nosotros estamos trabajando en lo que es, explícame, ¿cuál es tu denuncia? ¿Qué es lo que tú pretendes verificar con nuestro trabajo? Y con esos acercamientos hemos logrado muchísimo. Vamos más focalizados y más orientados, porque muchas veces el que denuncia tiene información que es de mucha utilidad, pero como no existía esa apertura, se perdían todas esas informaciones. Con respecto a la declaración jurada de patrimonio, lo que le hablaba del tema de que no tenemos el universo auditable, no tenemos los recursos públicos, los fondos, el presupuesto no lo tenemos. Estamos preparando lo que es ahora un nuevo plan estratégico a 3 años, porque en lo que lo terminamos de prepararse fue 1 año, pues ya cuántos meses tenemos. Estamos fomentando lo que es esa interacción con la ciudadanía. Estamos teniendo acercamiento con la sociedad civil, con las escuelas, universidades, con la iglesia, con todos los sectores sociales.
Estamos teniendo acuerdos interinstitucionales, ya firmamos un acuerdo con el PNUD estamos por firmar un acuerdo con contrataciones públicas. ¿Para qué tenemos nosotros que hacer acuerdos con contrataciones públicas? Para que nos permitan conectar a la base de datos donde se manejan todas las compras, donde podemos hacer proyecciones, donde nos damos cuenta cuando hay intenciones de iniciar un proceso de contratación pública es necesario. Con la Dirección General, con Hacienda. ¿Por qué? Porque Hacienda es la que tiene el sistema integrado de administración financiera del Estado. Tengo que tener acercamiento a ellos para que nos permitan conectarnos y poder hacer uso de la tecnología para poder auditar como los nuevos tiempos están demandando. Estas son todas las instituciones con las que hemos tenido acercamiento. Como esto se le va a compartir, luego detenidamente lo ven y si necesitan aclaración, pues nos contactan. Miren, nosotros hemos iniciado un proceso de jóvenes auditores, donde nos reunimos con las universidades, con todas las escuelas de contabilidad, economía, derecho y arquitectura o ingeniería. Hicimos un aplicativo y por la web todo el mundo aplicó con todo lo que necesitaba. Y estos fueron los resultados. Nosotros recibimos 1.700 y se agotó un proceso de evaluaciones que lo finalizamos el pasado sábado. De eso tenemos una base de datos. Aquí automáticamente salía la estadística, cuántos contadores, cuántos de derecho, de ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema? Señores, tenemos un base de datos con jóvenes recién graduados, brillantes, que han pasado por firma, han hecho estudios posterior a su licenciatura o a su ingeniería, pero nosotros no tenemos capacidad para contratar más de 60. Pero esperamos en Dios que nos den las asignaciones presupuestarias, pero una cosa increíble, la maestra que es de la que coordina ese proyecto ha quedado impactada con la cantidad de talentos jóvenes y jóvenes que están dispuestos y que quieren trabajar en Cámara de Cuentas porque quieren ser parte de la nueva Cámara de Cuentas. Eso es algo que emociona y que da ganas de llorar a la vez. Pero qué bueno los resultados de ese trabajo que estamos realizando. Ya finalmente, hablar del Sistema Nacional del Control. El Sistema Nacional de Control está compuesto por estas instituciones: el control externo Cámara de Cuentas, el control interno Contraloría General de la República, el Poder Legislativo, el Congreso y el control social. Nosotros nos estamos enfocando en este control. Queremos involucrar a la sociedad, queremos escuchar a la sociedad. Y ustedes son parte de la sociedad, pero también son colegas, así es que estamos abiertos a cualquier orientación, cualquier recomendación, cualquier crítica constructiva y cualquier aporte o colaboración. Si saben de organismos que quieren trabajar con las organizaciones que quieren combatir la corrupción y lo mal hecho, pues comuníquenle que hay una nueva Cámara de Cuentas que quiere hacer eso, pero que necesita apoyo tecnológico, de capacitación y de recursos. Ya finalmente, decirles que rendir cuentas fortalece la democracia, la credibilidad y la confianza. Creemos en hacer público lo público y lo haremos respetando la dignidad de las personas. Bendiciones para todos y muchas gracias.